Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en este video lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar un tipo de datos que nosotros conocemos como cadenas de texto o datos de tipo strings, ¿sí? Hasta el momento nosotros hemos manejado estos tipos de datos, sin embargo no los hemos estudiado en profundidad, solamente hemos hablado de cómo funcionan y bueno, los hemos utilizado para resolver un par de problemas, pero la verdad es que este tipo de datos son muy interesantes y la verdad es que podemos hacer una gran cantidad de cosas con ellos. Por lo tanto, le vamos a dedicar un capítulo completo para estudiar las diferentes operaciones y propiedades y funciones que podemos hacer con este tipo de datos que son las cadenas de texto o los strings. Entonces vamos a poner aquí un título que diga strings o cadenas de texto. ¿Sí? Bueno, básicamente las cadenas de texto o strings son un tipo de dato que nosotros trabajamos en Python y que está formado exclusivamente por símbolos que vamos a llamar caracteres y que se encuentran encerrados por comillas que pueden ser simples o que pueden ser dobles, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto que un strings puede ser algo así como hola mundo, ¿verdad? Eso es un string, simplemente es una serie de símbolos que vamos a llamar caracteres. Cada uno de los símbolos que tenemos acá son caracteres, incluido el espacio, las comas, los dos puntos, los guiones, los símbolos de interrogación, de exclamación, todos los símbolos que nosotros podamos poner dentro de un string, bueno, eso se va a llamar un carácter. ¿Ok? Y para identificar un carácter, bueno, ya sabemos que lo tenemos que encerrar entre comillas, que pueden ser dobles o que también pueden ser simples dependiendo de cómo ustedes quieran. ¿Sí? Vemos que los strings los podemos asociar a una variable, por ejemplo, yo puedo poner una variable que se llame nombre y asociarle el strings Jordan, ¿no? Que sería mi nombre. ¿Ok? Ahora, una característica importante que tiene este tipo de datos es que son datos indexados. Y eso lo vamos a poner aquí porque es un dato, es una propiedad muy interesante. Los strings son datos indexados. ¿Qué significa que sean indexados? Ahí sí, indexados. ¿Qué significa que sean indexados? Básicamente significa que cada carácter dentro de la cadena tiene una posición, tiene un índice. De ahí viene la palabra indexado, de índice. Cada carácter que nosotros tenemos dentro de una cadena de texto tiene una posición específica que nosotros vamos a identificar con un número. Ese número con el que identificamos el carácter es el que nosotros llamamos índice. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nuestra cadena de texto aquí, ¿cuáles son los índices? Bueno, básicamente existen dos formas de encontrar el índice de un número. Puede ser su índice positivo o puede ser su índice negativo. Si nosotros vamos avanzando en la cadena de texto de izquierda a derecha, bueno, nos vamos a encontrar que el primer carácter que nosotros tengamos va a estar en la posición cero. ¿Ok? Siempre partimos en la posición cero. ¿Sí? En programación generalmente el primer dato no está en la posición uno, sino que está en la posición cero. ¿Ok? Entonces, la Y va a estar en la posición cero, la O va a estar en la posición uno, la R en la posición 2, la D en la posición 3, la A en la posición 4 y la N en la posición 5. ¿Se fijan? Esa es la idea. Cada carácter que nosotros tengamos dentro de una cadena de texto va a tener asociado un numerito y ese numerito es el que se llama el índice. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos viendo los índices positivos. ¿Sí? Por ejemplo, entonces yo pregunto, a ver, ¿en qué posición está la R? Está en la posición 2. ¿Sí? O bueno, en realidad, si ustedes lo pueden ver aquí, se dan cuenta que la R en realidad está en la posición 3, pero su índice es 2, porque siempre partimos en cero. ¿Ok? Así como nosotros podemos utilizar índices positivos, también podemos indexar con números negativos. ¿Cómo funcionan? Los índices negativos funcionan al revés, ¿sí? Si nosotros queremos recorrer la cadena desde la derecha hacia la izquierda, entonces vamos a ir utilizando números negativos. O sea, la n va a estar en la posición -1, la a va a estar en la posición -2, ¿ya? Después, la d va a estar en la posición -3, ¿ya? La r va a estar en la posición -4. Y por último, bueno, todavía no, todavía falta la O que está en la posición -5, ¿verdad? Y la Y que está en la posición -6. ¿Se fijan?
Entonces, cada carácter en la cadena, bueno, aquí me quedó un poco espaciado, pero fíjense que cada carácter en la cadena tiene una posición que la podemos identificar con un número positivo o con un número negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que la Y en este caso está en el índice cero, tiene índice cero, pero también tiene índice -6. Tiene su índice positivo y tiene su índice negativo. Todos los caracteres tienen un índice positivo y un índice negativo, ¿ok? El índice positivo se lee de izquierda a derecha y el índice negativo se lee de derecha a izquierda. ¿Ok? Esto es lo que significa que una cadena de texto esté indexada, es decir, que cada elemento está en una posición específica. Voy a hacer otro ejemplo, por ejemplo, voy a crear aquí otra cadena, no sé, que sea, por ejemplo, la típica cadena Hola Mundo, ¿verdad? Bueno, cada carácter dentro de esta cadena tiene una posición. Entonces, si nosotros identificamos la posición positiva, fíjense, la H está en la posición 0, la O en la posición 1, la L en la posición 2, la A en la posición 3. El espacio también se considera un carácter, así que ese espacio va a estar en la posición 4, la M en la posición 5, la U en la 6, la N en la 7, la D en la 8 y la O en la posición 9. ¿Se fijan? Vamos recorriendo nuestra cadena de texto desde la izquierda hacia la derecha con índices positivos. Si la queremos recorrer al revés, desde la derecha hacia la izquierda, tenemos que ir usando índices negativos. O sea, la O estaría en la posición -1, la D en la -2, la N en la -3, la U en la -4, la M en la -5, el espacio en la -6 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? ¿De qué nos sirve a nosotros de que las cadenas de texto sean datos indexados? Bueno, la verdad es que esto es muy útil porque nos va a permitir acceder a esos caracteres específicamente pasándole el índice. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora, y el tema central de este video, son los que se llaman los slicing. Slicing, ¿sí? Cuando hablamos de los slicing, básicamente son como podemos pensar que son como las rebanadas, no sé si se escribe con B alta o con B corta, voy a escribirlo así, creo que se escribe así, rebanadas, o podríamos pensar como especies de cortes. ¿Sí? Eso es un slicing, es como ir cortando una cadena para ir extrayendo un carácter o una serie de caracteres. Entonces, ¿cómo podemos acceder a los caracteres de una cadena? Bueno, fíjense, vamos a ver que hay varias formas. Entonces, vamos a definir una cadena de texto. Voy a poner aquí que diga texto simplemente y le voy a dar la cadena Hola Mundo. Vamos a imprimir esta cadena. Voy a poner aquí texto y aquí voy a poner un print de espacio para que no se nos junte. Vamos a hacer correr esto para que veamos la cadena. Bueno, aquí podemos ver nuestra cadena de texto. Imagínense que queremos acceder a un carácter específico de esta cadena de texto. Por ejemplo, yo quiero acceder a la letra L, ¿sí? A esa letra L que podemos ver acá o que podemos ver acá. Queremos acceder a esa letra L. ¿Cómo podemos acceder a la letra L? Bueno, es muy sencillo. Fíjense, para poder acceder a un carácter, ustedes tienen que poner el nombre de la variable que contiene el string, que en este caso, fíjense, nuestra variable se llama texto. Entonces yo voy a poner texto. Y entre corchetes le tenemos que poner el índice del carácter al que queremos acceder. En este caso queremos acceder a la L. Entonces, ¿cuál es el índice de la L? Bueno, la H está en el índice 0, la O está en el índice 1 y la L está en el índice 2. Entonces, si ustedes le pasan el 2 y hacemos correr esto, fíjense cómo aquí obtuvimos la letra L. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes pueden acceder a cada carácter de nuestra cadena de texto simplemente pasándole su índice. Vamos, por ejemplo, ahora a acceder a esa M mayúscula. A ver, ¿en qué posición está la M? Veamos. La H está en 0, la O en 1, la L en 2, la A en 3, el espacio en 4 y la M está en la posición 5. Entonces, si yo pongo 5, fíjense, ya sabemos cargar esto, noten cómo aquí accedimos a la M mayúscula. ¿Se fijan? Ahí. Entonces, podemos ir tomando cada uno de los caracteres de la string, simplemente pasándole su posición, simplemente pasándole su índice. Ahora, recuerden, todos los caracteres tienen un índice positivo y un índice negativo. Entonces, podemos pasarle cualquiera de los dos y vamos a encontrar el carácter igual. Por ejemplo, la M, si contamos su índice positivo, tiene índice 5. Pero si contamos su índice negativo, ¿cuál sería? Bueno, tendríamos que partir al revés, de la derecha a la izquierda, fíjate.
La O está en -1, la D en -2, la N en -3, la U en -4 y la M en -5. Si contamos el índice negativo, sería en la posición -5. Hacemos correr esto y fíjate cómo aquí también llegamos a la M pasándole su índice negativo, ¿sí? Que en este caso coincidió que ambos eran el número 5, bueno, uno positivo y uno negativo, pero eso no tiene por qué suceder. En general, los índices son números completamente distintos. Por ejemplo, accedamos a esa D, ¿ok? De mundo, la D. Si accedemos a su índice positivo, sería 0 en H, O en 1, L en 2, A en 3, espacio en 4, M en 5, U en 6, N en 7 y D estaría en la posición 8. Si yo paso el índice positivo, la D estaría en la posición 8. Pero si le paso el índice negativo, fíjate, es más fácil, porque la O está en -1 y la D estaría en -2. Entonces, fíjate, estas dos posiciones me entregan el mismo carácter. Fíjate, ambos me entregan la D. El que está arriba es la posición 8 y el que está acá abajo es de la posición -2 y ambos me dan la misma carácter. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos acceder a un carácter específico dentro de una cadena. ¿Ok? Ahora, una cosa interesante es que no solamente podemos acceder a un carácter específico, sino que podemos acceder a un rango de caracteres. Podemos acceder a varios caracteres. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sería eso. Consideremos la misma cadena de texto, el mismo strings. Imagínate que de esta cadena, hola texto, yo quiero sacar solamente la palabra hola. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, vamos a poner un print para que lo podamos ver en consola. Recuerden que si no hay un print no lo podemos ver. Ponemos el nombre de la variable que contiene a la cadena de texto, en este caso la variable se llama texto, y entre corchetes tenemos que poner desde qué carácter hasta qué carácter queremos sacar. Fíjate, yo quiero sacar desde la H hasta la A. A ver, ¿qué posición sería? La H está en 0, la O está en 1, la L está en 2 y la A está en 3. Eso significa que yo quiero sacar todos los caracteres que están desde la posición 0 hasta la posición 3. Entonces, ¿cómo se escribe esto aquí? 0, 2 puntos y tenemos que poner 4. ¿Ok? Aquí fíjense que hay que tener cuidado. Siempre para poder extraer un carácter tienen que sumarle uno más. ¿Ok? Insisto, quiero sacar solamente la palabra hola. Entonces, comenzamos en 0. Por eso aquí pusimos el 0 entre corchetes. Ahora, 0, queremos sacar la O en 1, la L en 2 y la A en 3. Entonces, siempre tenemos que sumarle uno más. De 3 le sumamos uno, 4. Entonces ahí ustedes ponen 4. Si ustedes ponen 3, no les va a salir la palabra hola, les va a salir all. ¿Se fijan? No les va a salir el último carácter. Por eso siempre tienen que sumarle uno si quieren sacar ese carácter. Entonces aquí hasta 4. Fíjense, lo hacemos correr y noten cómo aquí nosotros hemos podido sacar la palabra hola. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí está la palabra habla. O sea que podemos extraer un rango de caracteres. Los podemos sacar simplemente haciendo este juego de posiciones, de índices. Ahora vamos a sacar solamente la palabra mundo. Entonces ponemos print, el nombre de nuestra variable, que en este caso nuestra variable se llama texto. ¿Ok? Ponemos aquí texto. Y vamos a sacar la palabra mundo. A ver, recuerden que podemos extraer usando índices positivos, pero también índices negativos. ¿Qué pasa si yo quiero sacar la palabra mundo con índices negativos? A ver, ¿desde dónde hasta dónde? Fíjense, el O estaría en -1, la D en -2, la N en -3, la U en -4 y la M estaría en posición -5. O sea, queremos sacar todos los caracteres que están desde el -5 hasta el -1, ¿verdad? A ver, vamos a poner eso. ¿Y qué va a suceder acá? Fíjate, lo que les estaba comentando. Fíjate, no me salió la palabra mundo, me salió moon, me faltó la O. ¿Por qué? Porque a este carácter siempre tenemos que sumarle uno. ¿Ok? Entonces aquí yo pongo 0, a ver qué sucede. Eh, ya, fíjate que aquí ocurre algo interesante. Fíjate que no apareció la cadena. ¿Y por qué no apareció la cadena? ¿Qué sucedió aquí? Lo que sucede es que estoy diciendo que quiero sacar todos los caracteres que están desde la posición -5 hasta, uy, hasta la posición 0.
O sea que Python no entiende lo que está sucediendo aquí. ¿Se fijan? Porque vamos hasta aquí a -1 y después partimos en cero de nuevo. Por lo tanto, esto que está aquí con índices negativos, Python no lo entiende. Por lo tanto, en este caso lo que nos convendría mejor sería utilizar índices positivos. Si lo sacamos con índices positivos, ¿desde dónde hasta dónde sería? H en cero, O en uno, L en 2, A en 3, espacio en 4. Y fíjate, la M en 5, o sea, empezamos a sacar en 5. ¿Y hasta dónde? U en 6, N en 7, D en 8 y O en 9. Sería desde el 5 hasta el 9. Siempre hay que sumar uno, entonces sería desde el 5 hasta el 10. Si hacemos correr esto, ahora sí fíjate que podemos extraer la palabra mundo sin ningún problema. ¿Ok? Por lo tanto, podemos extraer caracteres, ¿verdad? Utilizando, bueno, podemos extraer un carácter específico pasándole la posición o podemos extraer rangos de caracteres utilizando este formato de dos puntos. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿qué otras cosas podríamos nosotros intentar de alguna manera hacer? Porque la verdad es que este tema de índices es sumamente interesante. Bueno, otra cosa que podemos hacer es extraer todos los elementos que hay desde una posición hasta el final. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Vamos a poner aquí print. Por ejemplo, fíjate aquí tenemos la cadena Hola Mundo. Imagínate que yo quiero sacar todos los caracteres que hay desde la L hasta el final. Entonces, lo que tú puedes hacer es poner el nombre de la variable, que se llama texto, pasarle los corchetes, a ver, y queremos sacar todo desde la L hasta el final. A ver, ¿en qué posición está la L? La H está en cero, la O está en uno y la L está en 2. O sea, queremos sacar desde el 2 hasta el final, hasta que se termina la cadena. Entonces, para indicar eso, nosotros ponemos esto. ¿Te fijas? 2 y ponemos los dos puntos. Eso significa que queremos sacar todo lo que está en la cadena desde el índice 2 hasta que se termina. O sea, lo que deberíamos sacar aquí sería la mundo. Fíjense, hacemos correr esto y aquí está, la mundo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque al poner 2 le estamos diciendo desde dónde queremos sacar. Y al poner los dos puntos y no poner nada, estamos diciendo que va a ser todo desde el 2 hasta el final de la cadena. ¿Ok? Entonces podemos hacer eso. También podríamos sacar todo, desde el inicio hasta un carácter específico. Por ejemplo, yo quiero sacar toda la cadena que diga hola moon. A ver, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, fíjate que queremos llegar hasta el carácter n. A ver, ¿en qué posición está la n? H en cero, O en uno, L en 2, A en 3, espacio en 4, N en 5, U en 6, N está en 7. Queremos sacar todo lo que está desde el inicio hasta la posición 7. Entonces ponemos dos puntos y ponemos 8. No se olviden que siempre hay que sumar uno cuando queremos llegar hasta ese carácter. Y fíjense, aquí yo no puse el primer numerito. Como no puse el primer numerito, puse solamente 2.8. Significa que es todo desde el inicio hasta uno antes, o sea, hasta el 7. Hacemos correr esto y fíjate cómo aquí sacamos Hola Moon. ¿Sí? La N está en la posición 7, pero siempre tenemos que sumarle uno para que saquemos ese carácter. ¿Ok? Así que también podemos trabajar los slicing de esta manera. Fíjense, ya sabemos cómo sacar un carácter específico, cómo sacar un rango de caracteres y cómo sacar desde un carácter hasta el final y desde el inicio hasta un carácter específico. ¿Ok? Nos falta entonces ahora una característica más de los slicing y es que podemos sacar caracteres cada cierta cantidad. Porque muchas veces nosotros no queremos todos los caracteres. A lo mejor queremos ir sacando los que están, por ejemplo, uno cada dos. ¿Te fijas? Por ejemplo, aquí en la cadena, o, por ejemplo, Hola Mundo, yo a lo mejor quiero sacar la H, pero la O no. La L, pero la A no. El espacio, pero la M no. La U sí, pero la N no. ¿Te fijas? O sea, quiero sacar el primero, pero el segundo no. El tercero sí, el cuarto no. El quinto sí, el sexto no. Podemos ir haciendo especies de saltos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ustedes tienen que poner primero el rango de caracteres desde dónde hasta dónde quieren sacar. Por ejemplo, yo quiero sacar, no sé, por ejemplo, desde la H hasta la N. Ya, entonces sería la H que está en posición cero, queremos sacar hasta la N, que estaba en la posición 7. Recuerdan, recién lo contamos. Hay que sumar uno, así que sería hasta el 8. Si nosotros ponemos eso, ¿qué nos va a salir? Hola Moon. ¿Sí? Ya lo teníamos acá. Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos sacar un carácter cada dos? Bueno, resulta que aquí a este rango de datos podemos volver a poner dos puntos y puedo poner un 2. ¿Qué significa eso?
que de los caracteres que están del 0 al 8, vamos a ir sacando uno cada dos. ¿Se fijan? Entonces hacemos correr esto y fíjense la cadena que nos sale aquí. Una H mayúscula, una L, un espacio y una U. ¿Por qué? Porque estamos sacando uno cada dos caracteres. Eso significa que sacamos la H, pero no la U. Sacamos la L, pero no la A. Sacamos el espacio, pero no la M. Sacamos la U, pero no la N. Y llegamos hasta ahí, porque aquí dijimos que íbamos a llegar hasta la N. ¿Se fijan? De 0 a 8 es hasta dónde queremos llegar y el otro numerito es cada cuántos caracteres queremos sacar. Entonces aquí sacamos la H, la L, el espacio y la U. Y eso es lo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces también podemos sacar caracteres saltándonos una cierta cantidad. Por ejemplo, si ahora yo quisiera sacar uno cada tres, significa que voy a sacar el primero, el segundo y el tercero no. El primero, el segundo y el tercero no. ¿Se fijan? Vamos a hacer correr esto y fíjense lo que sale aquí. Dice AU. ¿Por qué dice eso? Porque vamos a sacar uno cada tres. O sea, vamos a sacar la H, pero la O y la L no. ¿Se fijan? Es uno cada tres. El primero sí, el segundo no, el tercero no. El primero sí, el segundo no, el tercero no. El primero sí, el segundo no, el tercero no. Y así sucesivamente. O sea, ahora sacamos la A, no sacamos el espacio, no sacamos la N. Sacamos la U, no sacamos la N. Y bueno, llegamos hasta ahí porque aquí marcamos que era de 0 a 8. Entonces, ¿qué sale? La H, sale la A y sale la U. Por eso aquí no sale AU. ¿Se fijan? De esa manera entonces, ¿cómo funcionan los slicing? Este método, la verdad es que es muy útil, nos permite sacar rangos, nos permite extraer subcadenas, caracteres y la verdad hacer un montón de cosas. Nos va a servir muchísimo para poder mejorar la presentación de nuestras cadenas de texto en nuestros programas, porque la verdad es que esto es muy útil. ¿Ok? Así que con eso vamos finalizando este video donde lo que hicimos básicamente fue conocer las diferentes técnicas de slicing que tenemos. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, me la pueden dejar en los comentarios y nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos muy, pero muy bien.